Hola a todas, hola a todos, soy Julio Ortiz Achar, profesor de la Escuela Japonesa de Shiatsu, y la clase que vamos a estudiar hoy trata sobre los 5 elementos y sus zonas Kyojitsu. ¿Mm? Esta es otra forma de enfocar un tratamiento teniendo en cuenta la teoría de los 5 elementos, los órganos, las vísceras, llamados en la medicina tradicional china Sanfu, y cómo tratar, según el estado de ese órgano, cómo tratar con shiatsu en determinadas regiones que están relacionadas con el kyojitsu. En esta clase vamos a ver en cada elemento un tratamiento jitsu para la espalda, un tratamiento kyo en el abdomen y también complementaremos con un tratamiento de meridianos en las extremidades, según el meridiano que sea en la extremidad superior o en las extremidades inferiores. Kaname. Kaname es una palabra japonesa que significa más importante. ¿Mm? Y aquí vemos en esta diapositiva también una palabra japonesa, koshi, que podríamos interpretarla como la zona lumbo-sacra, que la tenemos aquí en color violeta con un círculo. Esa región es considerada en la terapéutica japonesa, en la cultura japonesa, como el centro del cuerpo y la parte más importante del cuerpo. De por sí dicen algunos textos que equilibrando el centro de nuestro cuerpo, que también le podemos llamar por delante el hara, equilibrando el hara, se puede equilibrar todo el resto del cuerpo. De por sí, comparando con una planta, podríamos decir que las raíces de una planta equivaldrían a este centro del cuerpo y que el tronco y las hojas equivaldrían a los meridianos de energía. ¿Qué es más importante? Por supuesto, todo más es importante en una planta, pero cuando vemos que una planta, las hojas, empiezan a dar ciertas señales o de color o de forma, un especialista mirará cómo están sus raíces. Entonces, es importante que nosotros en el tratamiento de shiatsu, además de mirar los meridianos o las extremidades o el tronco o el cuello, siempre revisemos el centro del cuerpo, que en japonés se llama koshi. Y el centro del cuerpo lo revisaremos tanto por delante como por detrás, como hemos estudiado en la teoría Kyojitsu. Y mantener el equilibrio de esta región siempre hará que el tratamiento tenga más eficacia o funcione mejor. ¿Por qué utilizamos la palabra kaname? Porque lo vamos a unir a kan y a jin. Kan es hígado, jin riñón. Kan, jin, kaname lo traduciríamos las regiones más importantes a tener en cuenta en un tratamiento general de la persona. Es muy importante tratar el hígado y tratar el riñón, porque son dos órganos que eh, eh, expulsan las toxinas. Entonces,
nosotros tenemos que imaginar una fábrica donde entra la materia prima, ¿no? En la fábrica se procesa y sale el producto, pero en ese procesamiento siempre quedan desechos. Esos desechos, de alguna manera, la fábrica buscará la forma de eliminarlos, llevándolo a un vertedero, llevándolo al lugar correspondiente. El hígado y los riñones también son órganos que se quedan con algunas toxinas y es importante que las puedan expulsar, porque si esas toxinas se van acumulando, se puede correr un riesgo de toxicidad en el cuerpo. Entonces, en un tratamiento general de shiatsu siempre es importante primero tratar el hígado y el riñón o los riñones para ayudarles a esa depuración. Después, si la persona nos presenta una alteración, por ejemplo, en el sistema digestivo, después de tratar hígado y riñón, nos centraremos en el elemento tierra, que es Ji aquí, que es el vaso páncreas y el estómago. O si la persona nos plantea una alteración a nivel cardíaco o emocional, tendremos en cuenta que haremos Kan, hígado, Jin, riñón, más Kokoro, que es corazón. Ponemos corazón e intestino delgado, porque recordar que los elementos tienen un órgano y una víscera. Y las vísceras, las funciones de las vísceras en la medicina tradicional china, al ser yang, son los protectores del órgano. Quiere decir que el estómago es protector del vaso páncreas, el intestino delgado es protector del corazón, el intestino grueso es protector de los pulmones, la vesícula biliar es protector del hígado y la vejiga protector de los riñones. Y por último, si la persona nos presentara alguna disfunción respiratoria, tendríamos en cuenta Hai, que es pulmón, pero por supuesto sumado a Kan, que es hígado, y Jin, riñón. Importante siempre tener en cuenta hígado y riñón en el aspecto depurativo, liberador de toxinas, y después podemos combinar según el planteamiento que el paciente nos comente. Kanjin, kaname significa más importante, hígado y riñón. Muy bien, vamos a ir ahora a empezar el tratamiento con el elemento madera, hígado. El hígado es un órgano que tiene múltiples funciones, como vamos a ver, y aquí vemos algunas señales que nos podemos servir para intuir que el hígado puede tener alguna alteración o algún aviso que nos pide ayuda. Como vemos, alopecia, puede ser la piel muy seca, puede ser que la persona me hable de vértigos, puede ser una extrema delgadez y sobre todo una de los métodos de diagnósticos en la medicina china para ver el estado del hígado es comprobar las uñas. Las uñas, según la medicina tradicional china, tienen que tener un cierto brillo y un color rosado sano, y la semiluna que está en el nacimiento de la uña que se vea claramente. Muchas veces nos encontramos al ver las uñas con personas que tienen rayas longitudinales y hacen que la uña tenga superficies onduladas. Esas rayas
longitudinales me hablan de que el hígado necesita como mínimo una limpieza. También por debajo de las uñas podemos ver algunas manchitas pequeñitas como rayitas blancas. También es un aviso del hígado y que necesita un tratamiento. El hígado tiene muchas funciones importantes en la medicina tradicional china, entre las que están presentes la de almacenar la sangre y la de garantizar el movimiento uniforme del ki en todo el cuerpo. Fijaros qué importante que es. Es también responsable de nuestra capacidad para recuperar la energía y contribuye a la resistencia del cuerpo frente a los factores patógenos externos. Nos está diciendo que si tenemos un hígado con un buen funcionamiento energético, tendremos una protección frente a los factores patógenos externos. Almacena la sangre, asegura el flujo uniforme del ki, controla el drenaje y la evacuación. El hígado se refleja en los tendones y nutre a los músculos. Por eso siempre trabajaremos el meridiano de hígado en problemas de tendinitis, como un tratamiento de apoyo, por ejemplo, a un esguince de tobillo. Y también cuando una persona presenta muchas contracturas musculares o espasmos musculares, tendremos en cuenta el hígado para tratarlo. Nutre a los músculos, como decíamos antes, se manifiesta en las uñas y se abre en los ojos. Alteraciones de la vista, como vista cansada. Cuando abusamos mucho de la lectura o del uso del ordenador, estresamos un poco al hígado. Por eso es bueno trabajarlo para liberarlo. Por supuesto, conjuntivitis, presbicia, toda alteración visual podremos ayudar teniendo en cuenta el órgano hígado y su meridiano. A nivel de la medicina occidental, el hígado es un depósito de azúcar, se produce la descomposición de la grasa para generar energía, producción de proteínas en aminoácidos, expulsión, como decíamos antes, del desecho del cuerpo, elaboración de la urea, que es el último producto de las proteínas, eliminación de sustancias tóxicas, quiere decir que cuando trabajamos el hígado le ayudamos a que pueda eliminar las sustancias tóxicas y también elabora y la vesícula biliar almacena la bilis para ayudar en el proceso digestivo. En los antiguos textos de medicina tradicional china se sugiere que el cuerpo humano es como la antigua nación china, donde cada órgano y víscera de este cuerpo tiene una función como la que se tenía en la antigua China, donde había un emperador. Por ejemplo, el emperador es el corazón. Y en este caso, el hígado es el general del ejército. Fijaros qué función importante tiene el hígado, porque un buen ejército quiere decir que actúa cuando es necesario, tiene la fuerza potencial, pero cuando es necesario ser firme, el general del ejército, es decir, el órgano hígado, actuará para defender con justicia lo que se tiene que defender. Pero sabemos a través de la historia que también hay naciones donde los generales se volvieron dictadores. Quiere decir que el hígado, si es excesivamente impulsivo o si se deja arrastrar continuamente por estados coléricos y de ira, puede provocar
que este general se vuelva déspota y altere las funciones del cuerpo, de las vísceras o de los otros órganos. En el campo de la medicina oriental, como hemos dicho antes, almacena la sangre, distribuye el ki. Sobre todo, fíjate qué importante, como hemos visto en clases anteriores de Kyojitsu, es importante que te quedes con el campo de los tejidos. Cada órgano tiene una influencia sobre un tejido, sobre un órgano de los sentidos, y aquí siempre tener en cuenta en todos problemas de ligamentos, de tendones, de contracción muscular, articulaciones excesivamente tensas, tendré en cuenta el elemento madera con el hígado y su compañero, la vesícula biliar. Muy bien. El elemento madera, vamos a recordar un poco estos atributos empíricos que a través de cientos de años fueron comprobando que tenían una influencia sobre un órgano y una víscera. Los 5 elementos se tardaron siglos. La teoría de los 5 elementos se tardaron siglos en estructurar, pero básicamente en aquella época los sabios y las sabias comenzaron a observar cómo, en este caso, en los ciclos de la naturaleza, donde siempre hay una primavera, un verano tardío, un otoño, un invierno, y vuelve el ciclo, en cada estación descubrieron que cada estación tiene una mayor influencia en un órgano y en una víscera. Aquí en el elemento madera vemos que la estación es la primavera, en la que estamos actualmente, ¿no? Entrando un poco hacia el final de la primavera, y que, ¿qué me quiere decir? Que el meridiano, el órgano hígado, el meridiano y órgano vesícula biliar en la primavera es cuando están en su máximo potencial energético. Por eso mismo es cuando más hay que cuidar este órgano y esta víscera, porque están trabajando en su máximo potencial. Por eso en la primavera es un buen momento para hacer una limpieza hepática. Hay muchos tipos de limpiezas a través de hierbas, a través de ayuno, a través de frutas. Hay mucha información, pero es importante en primavera limpiar el hígado. Por lo que hablamos antes, elimina toxinas y el hígado puede trabajar mejor. El clima en primavera, la primavera es muy cambiante, hay tormentas, hay calor, de repente el frío, pero el clima que predomina es el viento. En la medicina tradicional china se le llama el agente patógeno. Entonces, si el hígado y la vesícula biliar no están funcionando muy bien, el viento al entrar en los poros puede afectar al funcionamiento orgánico. De por sí sabéis, como ejemplos, que en los lugares del planeta donde hay mucho viento, vamos a suponer aquí en el Mediterráneo la tramontana, pero en muchos lugares del planeta hay regiones donde predomina el viento. Siempre se ha hablado que esos pueblos, esos lugares son gente mucho más irascibles a flor de piel, porque el viento continuo hace que la ira, la rabia, la cólera se exprese de una manera continua. De por sí aquí, si vamos a la emoción, veremos que es la ira, la rabia. También le afecta al hígado la frustración, y también le afecta al hígado las injusticias. ¿Veis cómo vamos tejiendo una, digamos, conexión entre
estos atributos. Quiere decir que en primavera hay que proteger al hígado y a la vesícula biliar del viento. En cuanto a los órganos de los sentidos, se refleja en los ojos, en la vista. Entonces, toda alteración de vista siempre tendremos en cuenta el hígado y la vesícula biliar como una forma de ayuda a que mejore. En cuanto a tejidos, como os decía antes, tendones y músculos, es muy importante para tendinitis, para contracturas musculares, para espasmos. En cuanto a sabores, el agrio suave es el sabor que beneficia a este elemento. Por ejemplo, en primavera, tomar unas fresas que estén maduras, son ligeramente agrias y ligeramente dulces, son benéficas, y hay gente que hace una limpieza hepática estando un día o dos solo comiendo fresas bien maduras. En cuanto a sonido, esto es una sutileza, es una persona, la persona hígado o la persona madera es una persona que habla imponiendo, aunque se dice aquí grito, se refiere a imponer, ¿no? Es una forma de querer llevar las cosas siempre a su terreno y de querer que se haga como esa persona dice. Todas estas son las conexiones que podemos tener en cuenta. Muy bien, vamos al tratamiento, por ejemplo, para alguien que nos plantee signos que tengan que ver con el hígado. ¿Qué podríamos decir? Signos, vista turbia, entumecimiento en las extremidades, espasmos musculares, reglas abundantes y leucorreas, podría ser varices, fragilidad capilar. Podríamos decir que la persona, sobre todo la gente que trabaja mucho con pantalla de ordenador, que tenga ojos secos, visión disminuida, cefaleas migrañosas, dolores erráticos, quiere decir que un día es aquí, otro día es allá. También puede ser que tenga ojos rojos, lo blanco, la esclerótica del ojo, que lo tenga excesivamente rojo. También podría ser neuralgias costales. Puedes decir, bueno, ¿por qué neuralgias costales? Bueno, si miramos el recorrido del meridiano de hígado hacia el final, vemos que está en la zona intercostal, por delante. Contracturas espásticas musculares, sobre todo, y esto es importante, en los músculos paravertebrales. Nos vamos a encontrar con muchísima gente jitsu, con grandes espasmos y contracturas musculares, no en todo el paravertebral, pero puede ser en la zona que estamos viendo aquí en la imagen, que ahora vamos a hablar de ello. Visión borrosas, cefaleas y dolor en el hipocondrio derecho. Estos son signos que tendría que yo tener en cuenta para decir, bueno, puede haber una alteración de funcionamiento en el elemento madera. A nivel psíquico y emocional, puedes tener en cuenta cuando hay miedos, cuando hay angustia, cuando hay tendencia al llanto, depresión, estados coléricos e iracundos, excesiva emotividad y, sobre todo, irritabilidad a flor de piel. Estos son los signos que siempre es bueno que tengamos en cuenta. Cuando un hígado tiene un funcionamiento equilibrado, podríamos decir que los tendones son elásticos y tienen fuerza. Y que la vista es una vista clara.
y que las uñas son fuertes y están relucientes. Y en el caso de mujeres, su ciclo y cantidad menstrual suele ser equilibrado o podríamos decir anormal. Normal, perdón. En el caso de un mal funcionamiento del hígado tendremos que tener en cuenta ojos secos, problemas de la visión, deslumbramientos, tics nerviosos. Los tics nerviosos pueden ser una señal de sobrecarga hepática. Y puede haber desnutrición en los tendones, lo que me produzca calambres, espasmos, problemas de movilidad de los miembros, hormigueo en las extremidades, poca flexión articular, las uñas son blandas, se rompen fácilmente, pueden estar deformadas, como os decía antes, y con leuconiquias, que son las rayitas blancas que os he dicho. Por supuesto, puede haber también alteración del ciclo menstrual. Entonces, a nivel de la espalda, que es la zona jitsu, ¿cuáles son las regiones que tendríamos que tener en cuenta? Aquí lo tenéis muy bien detallado. En la imagen de la izquierda tenemos una zona desde la quinta, sexta dorsal hasta la 12 dorsal, sobre todo del lado derecho. ¿Por qué? Porque es por delante, hacia el lado que está ese órgano, es decir, el hígado está en el hipocondrio derecho. Entonces tendremos en cuenta bien toda la región paravertebral entre la quinta dorsal y la 12ª dorsal. Ese sería el árbol. Después vamos a trabajar árboles. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Hay 4 regiones o 4 subos importantes que nos ayudan a descargar el hígado. El punto vejiga 17, que no solo es asentimiento del hígado, sino que es un punto que libera el diafragma y es un punto que se usa para problemas de sangre, y vejiga 17 está al nivel de la 7ª dorsal. Esa zona es importante después de haber trabajado toda la región desde la quinta dorsal hasta doceava, buscar la 7ª dorsal y trabajar esa región. Luego iremos al 18 de vejiga, que está a la altura de la 9ª dorsal, que es el punto Yuketsu de hígado, punto específico para tratar cualquier disfunción del hígado. También trabajaremos el 8 de vaso gobernador para las contracturas musculares y el 47 de vejiga para trabajar la parte emocional de este órgano. Acuérdate que es la ira, la rabia, la frustración, el resentimiento continuo. Entonces aquí está muy bien explicado. En el diseño tenemos el punto A, que es el 8 de vaso gobernador, que está en la 9ª dorsal. Luego a cada lado una distancia y media tenemos el punto B, que es el 18 de vejiga, y luego 3 distancias a cada lado tenemos el punto C, puerta del alma, para trabajar el aspecto emocional del hígado. Y por último, en la 7ª dorsal están los puntos D para movilizar la sangre. Este sería el tratamiento que haríamos en la espalda, la zona jitsu. En cuanto al kyo, en el hara, por supuesto trabajaremos bien con el shiatsu ase toda la región del hipocondrio derecho,
Y como punto importante tenemos el punto Boketsu hígado 14, que es punto específico para tratar el órgano hígado, que está localizado en el sexto espacio intercostal. Cuando presionamos con cuidado ese sexto espacio, mucha gente lo tiene hipersensible, sobre todo, la gente que se enfada rápido. Muy bien, a nivel de meridianos, sabéis que hay una teoría de la medicina tradicional china que sostiene que en las extremidades, en este caso de rodilla hacia los dedos de los pies y en las extremidades superiores, desde el codo hacia los dedos de las manos, son las regiones donde hay puntos de gran importancia terapéutica. Por eso es bueno hacer un estudio de estas regiones, de los meridianos que hay y de algunos puntos que nos sirven para el tratamiento terapéutico. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que tenemos en la zona del inferior tibial, tenemos ahí el 4 de hígado, que es un punto importante porque descongestiona el meridiano y calma el dolor que pueda haber en este meridiano. Se utiliza también para nerviosismo, contracturas musculares, incontinencia urinaria y es un punto de acción terapéutica distal para hernias inguinales. Tenemos otro punto que es el 8 de hígado, que sería el siguiente al 7, que ya estaría en la región de flexión de la rodilla, que lo estudiamos en el Shiatsu AC, y que también regula el funcionamiento de este meridiano y sobre todo nutre la sangre. Entonces, en el campo masculino es un punto también que se utiliza junto a otros del meridiano del riñón para impotencia, espermatorrea, en la mujer prolapso uterino o hemorragia intestinal. También este punto 8 de hígado se utiliza para acción local de problemas de rodilla. Aquí tenemos otra visión de los meridianos. Aquí está el 8 de hígado del que acabo de hablar. Y ahora vamos a ver, tenemos aquí en el dibujo izquierdo el 3 de hígado, que nosotros lo utilizamos mucho en el Shiatsu AC y que se utiliza para enfermedades del hígado, porque lo descongestiona y mejora su circulación energética. Es un punto también que podemos utilizarlo para hipertensión, trastornos menstruales y dolores o trastornos de la extremidad inferior del pie. También es un punto excelente para contracturas musculares. Otro punto más que podemos utilizar es uno muy cercano, que es el 2 de hígado, y que moviliza y elimina los líquidos, regula el flujo menstrual y también junto al 3 de hígado libera las contracturas musculares. Podríamos decir, el primer surco que solemos hacer en el Shiatsu desde el punto 1 hasta el punto 5, donde está incluido el 2 y el 3 de hígado, lo podríamos trabajar muy bien en casos de contracturas musculares. ¿Qué estiramiento podemos hacer? Como vemos aquí, planta de los pies juntos. Puede ser que la persona tenga los aductores muy contracturados. Presionamos verticalmente hacia el pie para estirar estos músculos. Así trabajaríamos el meridiano con estiramientos de hígado. Bien, hemos visto Kyojitsu aplicado al elemento madera, órgano, hígado.
Y en la próxima clase continuaremos Kyojitsu aplicado al elemento agua, cuyo órgano es el riñón y cuya víscera es la vejiga. Bueno, que estéis bien y hasta la próxima clase. Chao.